Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por sumarse a este espacio de experiencias para vos, donde buscamos que cada colaborador pueda aprovechar y que les sea de utilidad por sobre todo este momento. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este día con un tema más que interesante. Sabemos que esta situación de confinamiento que se deriva de esta crisis sanitaria nos genera miedo, nos genera incertidumbre, ansiedades y hoy necesitamos herramientas prácticas que nos ayuden a sobrellevar y a liberar este tipo de emociones. Y para hablar de cómo gestionamos estas emociones, tenemos hoy el placer de que nos acompañe Pablo Álamo, que es coach y consultor. Es doctor y máster en Economía y Empresa en la Universidad de Comillas de Madrid, España. Es socio consultor de Invibus Consulting y consultor asociado de Next Consultora. Miembro del equipo de investigadores del proyecto KIFTEM de la Unión Europea y Universidad de CUNEF, socio de Apteams Consulting. Así que realmente, Pablo, un placer, como te dije hace rato, bienvenido. Estamos muy orgullosos de tenerte esta tarde y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muchas gracias al Banco Itaú por esta invitación. Y el placer es mío, el privilegio es mío y mi objetivo es poder sumar a vuestros retos, ¿no?, que tenéis como personas y como profesionales. Entiendo que se va a presentar una presentación, ¿verdad? La que... Ahora compartimos. Perfecto. Muy bien. No sé cuántos están conectados. No sé si alguien tiene el dato. Porque no domino la plataforma Teams, entonces no sé a cuántas personas estoy hablando. Pero Estamos bueno, un saludo. Estamos conectados, Pablo, actualmente 45 personas, pero eso a medida que vaya pasando el tiempo tiende a subir también, así que están todos. Perfecto. Perfecto. Era por saludar a esas 45 personas y decir que voy a intentar decir cosas que os aporten, ¿no?, a cada uno de vosotros. Bueno, a mí me pidieron hablar de ansiedad, de emociones, del miedo, de la incertidumbre en estos momentos extraños, ¿no?, que estamos viviendo. Y bueno, y me gustó, me pareció interesante arrancar esta sesión dando un mensaje, ¿no?, que muchas veces hay que apagar. Me encanta ese concepto y con muchos clientes en procesos de coaching al final acabamos trabajando este gran reto que es apagar la telenovela en la que siempre caemos y que nos hace estar fuera de la realidad o al menos perdernos gran parte de la realidad. Entonces, ese es el mensaje inicial, ¿no? Ojalá que en el transcurso de la sesión, estos minutos que vamos a compartir juntos, bueno, logremos ilusionarnos con apagar esa telenovela que muchas veces tenemos en la cabeza y que no nos ayuda a ser mejores personas ni profesionales. Adelante. Muy bien. En el fondo, al final lo que voy a intentar compartir es algunas herramientas, algunas experiencias para vosotros que se resumen en desarrollar el arte de pensar bien para sentirnos mejor, ¿no? Y en el fondo el mensaje es ojalá que logremos cada uno tener su técnica como su secreto, como su pócima, como su herramienta que le ayude a no vivir perturbado. Si es que realmente, no sé si os pasa, pero muchas veces en estos contextos de incertidumbre, de mucho miedo, la gente está perturbada emocionalmente y algunos, pues obviamente también mentalmente, ¿no? Entonces es sentar las bases sólidas a vivir una vida equilibrada, que realmente nos sintamos bien, ¿no?, con nosotros mismos, con una fuerte seguridad emocional y con ese objetivo que forma parte de cualquier persona realizada, ¿no?, que es el sentirse en paz, ¿no?, en paz con el universo, en paz consigo mismo, ¿verdad?, en paz con los demás, porque si algo nos genera, de las cosas que más generan perturbación es una relación conflictiva, ¿no? Entonces, la paz es fundamental, ¿no?
No, pero no en plan a veces como, muchas veces como se plantea, ¿no? Las personas pacifistas, ¿no? Que poca gente poco proactiva, ¿no? Gente con poca orientación al resultado. No lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido de una persona que está en paz, porque el conflicto muchas veces no lleva al mejor resultado. Y de todo esto vamos a hablar. Y sobre todo el conflicto con uno mismo y el conflicto con los demás. Adelante. Bueno, pues ese arte de pensar bien, ¿verdad? Ese arte de sentirnos bien nos confronta con uno mismo. No sé si alguno de vosotros o de vosotras se siente identificada con esta fotografía, ¿no? Muchas veces en el día uno está que, ¿verdad? Se tapa la cara y dice, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a superar esto? No sé por dónde ir, no sé qué decisión tomar. Creo que todos hemos sentido esa perturbación, ¿no? De no saber hacia dónde ir o cómo solucionar un problema. Pues de todo esto quiero ir hablando hoy. Adelante. Entonces, clarificar el objetivo, a ver si lo logro al final de la sesión, es el bienestar. Es verdad que hay unas emociones, pero que sepáis que el contexto de por qué hay que lograr manejar bien el miedo y la ansiedad y la incertidumbre es porque hay un fin mayor, ¿verdad? Y ese fin mayor es el bienestar, el vivir el menor tiempo posible perturbado. Si uno viera a lo largo del día, sumara los minutos que está perturbado, uno realmente se sorprendería, ¿no? Se sorprendería. Y por eso quiero clarificar, este es el objetivo principal que me he marcado con esta sesión. Ayudaros a que ganen, a lo largo del día, ganen los minutos en los que estamos bien, nos sentimos bien, estamos en un contexto de bienestar y ganándole la batalla a la perturbación que implica la ansiedad, la incertidumbre y el miedo. Fijaos esa diapositiva, ¿no? Que esa foto, ¿no? Cuántas veces esa perturbación viene por la relación a los demás. Ahí vemos a una mujer, ¿verdad? También que posiblemente ha discutido con su pareja o que tiene un problema que le está contando a su pareja y está realmente pasándolo mal. ¿Cuántas veces estamos así? ¿Verdad? En lugar de estar disfrutando ese vinito y pasando un momento agradable, nos sentimos dominados, atrapados por un problema. De todo eso hay que tener herramientas para saber superarlos rápidamente. Adelante. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿qué es el bienestar? ¿Qué elementos forman parte del bienestar? Y si de alguna manera nosotros tenemos una estrategia para llegar al bienestar a través de esos elementos. Pues quiero compartir una metodología que ofrece la psicología que creo que es de gran utilidad. Fijaos esta diapositiva, esta imagen. Muchas veces el bienestar lo plantean, ¿verdad?, como felicidad. Son dos cosas diferentes. El bienestar, yo creo que, en palabras pobres, tiene que ver con eso, con sentirse bien, con estar bien. Y eso, el estar bien, es un conjunto de indicadores. Indudablemente, esta imagen que os puse, que os compartí, es porque uno de ellos es el equilibrio. Uno de ellos es la seguridad, la estabilidad, ¿verdad? Pero hay otros elementos que os quiero compartir. Adelante. Entonces, en el arte del bienestar, ese arte de estar bien, a mí me gusta resumirlo así, hay tres elementos que tenemos que cuidar muy bien. Es estar bien con nuestro cuerpo, estar bien con nuestras emociones y es estar bien también con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y insisto, no perdamos de vista que el objetivo es ganarle la batalla a esos momentos que son muchos más de los que pensamos, donde estamos perturbados, estamos atrapados por un problema, estamos atrapados por un miedo, estamos atrapados muchas veces por alguna preocupación. Entonces, la solución siempre está en estos tres elementos. Trabajando el cuerpo, ¿verdad? Y sé que Itaú os está ayudando también con estas actividades que ayudan a ese bienestar corporal. Por ejemplo, el yoga. El yoga tiene también la ventaja que también ayuda al bienestar mental. Y va en esta línea, ¿eh? Lo que voy a compartiros creo que encaja con otras charlas que habéis recibido ya.
Yo me voy a centrar en las emociones, ¿verdad? Pero que sepáis que hay una integralidad en el ser humano y creo que entiendo que lo estáis trabajando todo de manera muy, muy completa, ¿no? Pero el bienestar al que aspiramos, que es ese estado donde no existe la perturbación, lo vamos a lograr trabajando estos tres elementos, ¿no? Cuerpo, emociones y mente. Adelante. Muchas veces la gente dice, en los procesos de coaching, ¿no? O en los talleres siempre te preguntan, bueno, ¿y cómo lograrlo? Quiero sentirme bien. ¿Quién no se quiere sentir bien? Bueno, hay algunos, ¿eh? Hay algunos ahí en los manuales de psiquiatría, hay algunas patologías que hay gente que no le gusta sentirse bien, ¿verdad? Encuentra cierta excitación bueno, en vivir continuamente en situaciones problemáticas. Pero bueno, es gente que tiene una perturbación mental, ¿no? Recogida en un manual de psiquiatría. La gente normal quiere estar bien y razonablemente bien, ¿no? Y siempre surge la pregunta, ¿y cómo lograrlo? Y siempre uno quiere la receta mágica. Y la receta mágica o el ingrediente mágico muchas veces no existe. No existe. Yo creo que son varios. Son varios. Y depende mucho de cada uno. Por eso lo que yo voy a decir ahora, no tengo la pretensión que todos estéis de acuerdo, que todos los elementos que os voy a compartir tengan la misma importancia en cada uno. Más bien, mi objetivo es hablar de unos temas que son de enorme utilidad, pero que luego cada uno, de alguna manera, haga ese filtro o ese trabajo de decir, ¿a mí qué me sirve? O en mi caso, ¿qué es lo que más aplica o lo que más impacto positivo tendría en ese gran objetivo de alcanzar el bienestar y ganarle la batalla a la perturbación? Adelante. Entonces, bueno, uno de los elementos que siempre insisto es que es muy, muy importante darnos cuenta que son procesos que implican entrenamiento. Igual que hay un entrenamiento corporal, ¿verdad? Cuando queremos ponernos en forma y prepararnos para una carrera, por ejemplo, también existe el entrenamiento mental. Y muchas veces la gente cree que eso es como lavado de cerebro, ¿verdad? Como qué cosa más rara. No, no, es exactamente igual que entrenas el cuerpo, ¿verdad? Si te quieres preparar para alguna meta, alguna carrera, alguna actividad, lo mismo sucede con la mente. Y incluso os digo que es aún más importante, ¿eh? Es aún más importante. Y lo mismo que si tú no estás entrenado y decides hacer una carrera triatlón y puedes acabar en el hospital o en la cama con dolores de espalda varias semanas, lo mismo sucede, quiebres muy parecidos, sucede con personas que no entrenan bien su mente para afrontar las situaciones que la vida nos presenta. Y de hecho mucha gente se acaba hundiendo. ¿Cuánta gente hay con depresión? ¿Cuánta gente hay que si no se toma una pastilla no se levanta de la cama? Hay mucha gente. Y la gente cree que eso es, no sabe por qué, es exactamente igual que si te pones a correr una maratón de 20 kilómetros si no te has entrenado. El cuerpo hace crack y dice no, 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 y se rompe. La rodilla, el pie, lo que sea, el corazón. Todo en la vida exige entrenamiento. Todo objetivo tiene un proceso que hay que respetar, ¿verdad? Que será más o menos largo en función de tus fortalezas, de tus habilidades, de tu experiencia, de tus hábitos que tengas, pero el proceso hay que pasarlo. Y siempre digo que de las cosas más importantes, si uno quiere tener bienestar emocional, es el entrenamiento mental. Y os voy a dar hoy unos tips, ¿no? Sé que en 45 minutos no os voy a poder decir todo, pero sí al menos una hoja de ruta. Adelante. Entonces, el primer punto de partida que yo comparto y que le dedico tiempo a entrenar a las personas en esos procesos de coaching es esta frase genial de un filósofo griego, ¿no? Que dice, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior.
A mí esta frase me parece de una genialidad. En general, muchas veces hay que volver a los clásicos, ¿eh? Y la mayoría de las cosas que hacen realmente, que explican la naturaleza humana, están en la antigua Grecia, en los filósofos griegos. Y fijaos esta frase, que a mí lo que me encanta es que no estoy hablando simplemente de temas que tienen su impacto a nivel personal. Fijaos cómo termina la frase. Es que de eso depende nuestra eficacia exterior. Todos nuestros retos que tenemos sociales, comunitarios, entre ellos está el trabajo, nuestro rendimiento en el trabajo, en nuestra sociedad, todo ese potencial que tenemos, va a depender en gran parte de que aceptemos, y es una aceptación que implica entrenamiento, de esta regla fundamental: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Y la mayoría de las situaciones perturbadoras, de las incertidumbres, de los miedos, son de personas que no aceptan, se rebelan contra este principio fundamental. ¿Cuántas veces me ha tocado en sesiones de coaching el papá o la mamá desesperado con el comportamiento de su hijo? Depende de ti. Realmente, ¿por qué no sueltas eso? Suéltalo ya. No depende de ti la libertad de tu hijo. Suéltalo. No, es que le puede pasar cosas terribles, a saber, y sus amistades. Depende de ti. ¿Por qué no aceptamos este principio fundamental? Vas a vivir perturbado o perturbada el resto de tu vida. Entonces, si haces depender tu bienestar de la libertad de otros, no tiene ningún sentido. ¿Que es fácil? Sé que no es fácil. Por eso he dicho que hace falta entrenamiento. En ningún momento he dicho que sea fácil, he dicho hace falta entrenamiento, que será más o menos difícil en algunas personas que en otras, pero todas tienen que vivir ese proceso de aceptar este principio fundamental. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay otras que no lo están. Entonces, y de eso va a depender nuestra tranquilidad interior y nuestra eficacia exterior, porque lo que sucede muchas veces cuando, volviendo a un caso que lo que estoy contando hace referencia a un caso que estoy manejando ahora recientemente, es que cuando empiezas a soltar, incluso mejoran las relaciones con ese hijo. Y cambian, y se empiezan a dar unas situaciones diferentes donde empiezan a cambiar los miedos, ¿no? Entonces, es muy poderoso este principio y por eso lo pongo como punto de partida. Adelante. Bueno, y lo mismo sucede con los clientes y lo mismo sucede con tu jefe, ¿verdad? Con tu pareja. Hay cosas que no dependen de uno. No dependen de uno. Entonces, preocúpate solo de lo que dependa de ti. Entonces, ¿qué depende de uno? Voy a decir algunas cosas, pero son muchas más, ¿eh? La lista aquí la podríamos, si estuviéramos en un taller, no en una charla, os haría rellenar la lista a vosotros, ¿eh? Pero bueno, por tiempo vamos a ir a lo fundamental. Los juicios, sí que depende de uno qué juicio voy a hacer. Depende de mí hacer un juicio o no hacer el juicio. Depende de uno trabajar las tendencias, las predisposiciones que tenemos, ¿verdad? Tenemos predisposiciones, ¿no? Hay algunas que son genéticas, hay otras que son culturales, ¿verdad? El paraguayo suele actuar de una manera diferente al argentino, ¿verdad? Hay unas predisposiciones culturales, ¿no? El olimpista del cerrista, sé que no ha habido buenas noticias últimamente, ¿verdad? Pero hay unas predisposiciones que son culturales, que son sociales, que son religiosas, que son familiares. Algunas familias actúan de una manera, otras familias actúan de otra, tienen otras costumbres. Esas tendencias se pueden trabajar. Claro que se pueden trabajar. Y depende de uno. Depende de ti continuar con una tradición familiar o cortarla. Oye, esto hacían mis padres y esto no considero que esto no está bien. Y lo cambias, depende de ti, ¿no? Hay cosas que dependen de uno y trabajar esas tendencias dependen de uno. Los deseos, lo que deseas, los deseos también se pueden entrenar, las aversiones, el estar con amigos, algo tan sencillo como estar con amigos. Aristóteles decía, el hombre feliz es el hombre virtuoso, o sea, el que tiene buenas prácticas, rodeado de amigos. La amistad es fundamental. O
sea, una de las grandes críticas que yo hago a algunas de las medidas extremas, de verdad, que se han hecho ahora es el tener miedo a estar con amigos. Eso no tiene ninguna presentación en una sociedad sana. Una sociedad enferma es otra cosa. ¿No? Una sociedad sana, eso no tiene ninguna presentación. Por un virus que afecta al 1% de los que mortalmente de los que se contagian, yo creo que dentro de 100, 200, 300 años se van a reír de nosotros, como ahora nos extraña que hubo hace 300 años o 150 años en algunos países existía la esclavitud. Yo creo que hay muchas cosas que los que vengan detrás nos van a criticar y con motivo. Que es, yo creo que hay cosas que no se pueden cercenar porque atacan cosas fundamentales. Yo no puedo estar plenamente bien ni realizado como persona si no tengo espacios para estar con los amigos. Yo siempre digo, en las empresas uno no va a hacer amigos al trabajo, yo estoy de acuerdo con ese principio, pero se dan mejores resultados cuando en el trabajo hay relaciones de amistad. ¿No? O sea, que esa distinción es importante. ¿eh? No, porque a veces hay líderes que son muy... Dicen, aquí no hemos venido a hacer amigos. Perdón, no hemos venido a hacer amigos, pero si hay ese espíritu de colaboración con esos indicadores que son propios de la buena amistad, los resultados son mejores. Y eso depende de uno. Depende de uno el estar con amigos. El sacar esos espacios, de que la vida no se te vaya solo en el trabajo o en la familia, entre los hijos, y pasan las semanas, pasan los meses y no te has visto con esos 2 o 3 amigos que te generan una emoción radicalmente diferente y te conectan con tu identidad más profunda. Eso depende de ti, claro que depende de ti. Bueno, y quizá de negociar con tu pareja y tal, esos espacios, pero depende de ti el estar con amigos. Claro que depende de ti. Y luego el interactuar con el lado bueno de las personas. Seguro que en Itaú, ¿verdad? También, como en todos lados, pues habrá gente difícil, ¿verdad? Y gente más o menos complicada, como en todos lados. Pero ese que te parece complicado, ese que te parece difícil, tiene un lado bueno. Y si no lo ves, es problema tuyo. Porque todas las personas tienen un lado bueno. Todas. No ha nacido todavía una que no tenga un lado bueno. Hitler era maravilloso con sus perros, maravilloso. Tú le preguntas a los perros de Hitler y eran posiblemente el mejor amo del mundo. Todos tienen un lado bueno. Perdonad el ejemplo radical, pero es para a veces digo cosas por provocar. Sé que no es un personaje para alabar nada de él, pero es para irnos al extremo que hasta la persona más difícil del Banco Itaú tiene un lado bueno y es el que hay que tratar y es el que hay que cultivar. Y eso depende de ti, ¿verdad? Interactuar con el lado bueno de las personas. Bueno, y luego, ¿qué no? Y la lista seguiría, ¿eh? Seguro que a vosotros se os está ocurriendo otras cosas y quizás son más válidas de lo que yo os comparto acá. Y luego hay unas cosas que no dependen de uno, ¿no? No depende de ti el cuerpo. Tú elegiste el color de tu estatura. Bueno, algunas cosas del cuerpo dependen de uno, ¿no? ¿no? Las cirugías y tal. Pero entenderme, la estatura depende de ti, el color de tus ojos depende de ti. Yo viví en Colombia unos años y estuve en un entorno donde muchas mujeres se operaron de la nariz. Pues efectivamente, gente que rechaza su cuerpo, pero eso son momentos de mucha perturbación. Nadie me va a decir nadie me va a convencer de que eso es algo bueno, ¿no? Es algo bueno, eso surge en un entorno de gran perturbación emocional, donde eso ya es como una salida extrema. Pero hay otras salidas. Uno puede aceptar su cuerpo, sea el que sea, ¿verdad? Entonces, y hay muchos casos de éxito en esa línea. Posiblemente alguno de vosotros tiene algún familiar que se dedica a eso, tampoco quiero hacer una enmienda a la totalidad, hay unos temas de salud muy importantes, etcétera, etcétera, pero solo por estética y solo porque rechazas tu cuerpo no lo considero que sea un contexto eso de bienestar. El cuerpo en general no depende de ti, acéptalo, trátalo bien, ¿no? Cuídalo al máximo, pero sobre todo acéptalo. Las riquezas, la mayoría no dependen de ti.
no dependen de ti. Hay algunas cosas que sí, pero hay otras, hay una serie de riquezas que no dependen de ti, ¿no? Entonces, la reputación, el poder, el cruzarte con gente difícil, ¿no? Por la calle no depende de ti, el evitar interactuar con el lado oscuro de las personas. Hay cosas que dependen de uno y cosas que no. Gracias por avisarme del tiempo. Adelante, que me empieza a emocionar con las cosas Entonces, adelante, se trata de entrenar la mente y para entrenar la mente hay algunos tips que os voy a dar. Primero, aceptar que el mundo es injusto. Acostúmbrate a ello. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, ¿no? Y muchas veces incluso te digo que el mundo juega a tu favor. Vamos con los elementos, adelante. Entonces, adelante, sí, muy bien, gracias. Vamos con los elementos del bienestar, ¿verdad? Los digo rápidamente, ¿verdad? Son las emociones positivas, son esa conexión, ese compromiso, esas relaciones positivas, el meaning, ¿no? El dar sentido y propósito a nuestra vida y luego el tener logros, tener objetivos. Entonces, yo te pregunto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál de estos elementos quizá tienes que trabajar más para tener un mayor bienestar? ¿Tienes que trabajar más el ser más positivo? ¿Tienes que trabajar más quizá el compromiso con algo que realmente te llene y te apasione? ¿Tienes que trabajar más quizá el cómo te relacionas con las personas? Esta mañana he tenido una sesión de coaching con el fundador de una empresa familiar que me ha dicho, Pablo, quiero que me ayudes porque no me hablo con 2 hijos y sé que las cosas que quiero hacer de la sucesión no las voy a poder hacer si no mejoro la relación con mis hijos. Y me decía él, y es una cosa impresionante, un señor de más de 70 años, y dice, siento que el problema soy yo. Que hay que tener mucha humildad, ¿no? Para decir, ojo, que muchas veces el problema en las relaciones es de uno. Entonces, ¿dónde está tu reto? ¿Dónde está tu reto? O está en realmente el lograr tener objetivos que realmente te ilusionen y orienten tu vida. Todos estos elementos, siguiente diapositiva, todos estos elementos son muy importantes. Son muy importantes. Podemos pasar. Entonces, el bienestar no puede existir solo a nivel teórico o en nuestra mente o como una ilusión o como un deseo, sino que es una combinación de todos estos elementos que os acabo de mencionar, ¿verdad? Y donde las emociones juegan un rol fundamental. Ahora os voy a dar unos tips para el manejo de las emociones, que era un poco el objetivo principal de esta charla, pero que no perdamos el mapa, ¿eh? El mapa son esos 5 elementos y yo creo que todos son muy importantes. Entonces, la tarea que os dejo o que os invito a realizar es a que maximicéis esos 5 elementos. Y seguro que podéis tener una pequeña actividad o una pequeña acción en cada uno de esos 5 que os ayuden a mejorar, os garantizo, y si no, acepto el reto, de que si mejoráis en alguno de esos 5 elementos, va a mejorar vuestro bienestar, ¿no? Entonces, esta idea que os decía al principio es entrenar y hay que entrenar una serie de cosas. Adelante. Entonces, ahora en la parte final de nuestra charla, unos consejos prácticos. Fijaos estas personas que están ahí en la peluquería, en la barbería, ¿verdad? Esos consejos prácticos de peluquería, ¿verdad? Que muchas veces en la peluquería uno acaba hablando de temas, ¿verdad? Y le acaban dando consejos que no preguntó, ¿verdad? Pues que te van dando consejos de la experiencia de un cliente, de otro, pues te van diciendo cosas, pues algo parecido, ¿no? Algo que sea más práctico. Adelante. Esos consejos de peluquería para terminar. Y sobre todo para alentar ese debate posterior. Primero, dejar de ponernos metas que no podemos garantizar, ¿verdad? Nos colocamos muchas veces, metas que están fuera de nuestro control, ¿no? Que nos colocamos objetivos que la vida no nos puede dar. ¿No? Mi pareja debería conocer todo sobre mí, ¿no? Y si hay cosas que no sabe, ¿no? Como el color de mi ropa o que hoy estuve en la peluquería, pues mi vida es una completa desgracia. Hay gente que razona en esos términos, ¿eh? Total, perturbada por algo que no valía la pena, ¿no? Hoy es un día terrible porque mi cliente al que más he cuidado, ¿no? y atendido no me ha comprado el nuevo producto.
La vida no te puede garantizar que el cliente siempre te vaya a comprar lo que le estás ofreciendo. Entonces, ¿para qué te vas a poner esa meta de que tu cliente te compre siempre lo que le ofreces? No, vas a estar perturbado. Siempre va a haber un cliente que no te va a comprar, con lo cual siempre vas a estar perturbado. ¿Vale la pena estar siempre perturbado? No vale la pena. No lo hagas. En un país sin acceso a servicios mínimos de salud es imposible vivir. No tiene sentido vivir aquí. Esta frase se la he escuchado a gente también de Paraguay. Cuando me dice, Pablo, si pudiera vivir en Europa y tal, ahora que estaba en Paraguay más tiempo, pero ¿qué haces aquí? Yo si pudiera estuviera allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa perturbación? ¿Por qué? Uno tiene la capacidad de estar feliz en cualquier lado, vivir eternamente, ¿no? Superar todas las enfermedades, llegar a los 100 años de vida, no contagiarnos de un virus. No podemos garantizar eso. No te lo pongas como meta, lo que no puedes garantizar. Sí o sí vas a estar perturbado. Siguiente consejo de peluquería. Entonces, muchas veces nos complicamos la vida innecesariamente por cosas que no lo merecen. No podemos evitar que en cualquier escenario que estemos, incluso en uno ideal, se presenten dificultades, ¿no? Situaciones retadoras y problemáticas. Adelante. Segundo consejo, concéntrate en lo que depende de ti. Hay cosas que no podemos cambiar. Adelante. Para no estar perturbado más de la cuenta, ¿no? Pues depende de ti, por ejemplo, pelear sin motivo con la gente. Sí que depende de ti, ¿no? No tiene sentido llenarse de enemigos gratuitos, ¿no? Cuando los consigues sin esforzarte. A no ser que seas un boxeador o un guerrillero, pelear no factura. Entonces no pelees innecesariamente. No pelees. No es que tengo razón. ¿A quién le importa que tengas razón? No justifica esa pelea. No justifica que te ganes un enemigo más, ¿no? Innecesariamente, por imponer tu razón. Adelante. Entonces, pelear no factura. Adelante. Perdonad que no quiero quitarle tiempo, voy un poquito más rápido, no quiero quitarle tiempo al espacio de preguntas que hay después. Tercer consejo, reconocer que no existe gente perfecta, no te envenenes dándole vueltas, ¿no? A lo terrible que es la vida, ¿no? Con tanta persona complicada, ¿no? Que anda suelta, y aceptar que todos tenemos luces y sombras y que depende de uno trabajar esas luces, ¿no? Aceptar, ¿no? Que tenemos que relacionarnos con gente que no nos gusta, ¿no? Gente que a veces es incompatible en ese lado oscuro, pero también aceptar que a veces tienen un mal día y que no son perfectos. Entonces, y que no nos podemos extrañar de que sean imperfectos. Entonces, que no tiene sentido que si uno teóricamente acepta que las personas son imperfectas, en cambio nuestra reacción ante la imperfección de los demás es de no aceptación. Nos perturbamos, ¿no? Con el error de una pareja, de un cliente, de un jefe, de un compañero. No son perfectos, acéptalo. Que tienen días malos, acéptalo. Siguiente. Todas las emociones bien utilizadas juegan a nuestro favor, nos cuidan, nos protegen. Adelante. Y os dejo aquí esta técnica que utilizo. La verdad es que esto daría para hacerlo con más tiempo, ¿no? En un taller, que lo que hago es, la gente, vais a tener esta presentación, pero os explico el ejercicio que os recomiendo para que esto quede como algo útil, ¿no? Al final es darnos cuenta que hay una serie de emociones que al final uno tiene que medir en cada uno, ¿no? Cómo se concreta el miedo, cómo se concreta la ansiedad, y que de alguna manera no es lo mismo una emoción que otra. Y es muy bueno, si queremos de alguna manera entrenarnos en la fortaleza emocional y mental, es muy bueno saber identificar la emoción precisa, tomar conciencia de si lo que estoy sintiendo es rechazo o furia o que estoy asustado o que estoy enamorado o lo que sea. Hay que aprender a reconocer la emoción, y muchas veces la gente, cuando le preguntas ¿qué emoción sientes?, se quedan callados, no saben reconocer la emoción. Entonces, el paso, si quieres tener inteligencia emocional, entrénate en reconocer las emociones, y no es lo mismo una que otra. Adelante. Entonces, aquí el ejercicio que os dejo, que os invito, ¿no? Ojalá que con Laura, Mabel, con Adriana, con todo el equipo que os está apoyando, ¿no? En estos encuentros de experiencias para vos, que encontréis
la manera de saber identificar la emoción y ponerle orden. Ponerle orden. Yo sé que esto no da tiempo a hacer ahora y no lo pongo aquí con la intención de que lo hagamos ahora, sino como dejarlo como una pequeña actividad que podéis hacer por vuestra cuenta, ¿no? de enriquecimiento personal. Darnos cuenta que todas las emociones tienen su función, las tenéis ahí en esa columna, incluso el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el afecto, tienen su función. Hay un manejo virtuoso y hay un manejo patológico. Y hay que saber, porque alguna emoción puedes estar manejándola bien, pero quizá otra emoción la manejas mal. Y el ejercicio poderoso es que le pongas orden. Porque a veces lo difícil es reconocer qué emoción... Primero, el paso anterior, la diapositiva anterior. Muchas veces es difícil reconocer la emoción, tomar conciencia. Pero luego hay un segundo paso, que es qué emoción está más presente en mí a lo largo del día. Entonces, yo habitualmente durante el día, la primera, ¿cuál es la que está más presente? Pues la alegría, te lo pones en el lugar 5, ¿no? Y luego, ¿cuál sigue? Pues sabes que la tristeza, de hecho hay mucha gente que dice que soy bipolar, pues la tristeza, la segunda. Luego la tercera, afecto, realmente soy una persona cariñosa, soy cordial, afecto. Y luego en cuarto lugar está el miedo, a veces tengo miedo, en algunas cosas tengo miedo. Y en último el enojo. ¿Por qué en el último lugar? Porque yo rara vez me enojo, ¿no? Entonces, ya solo poner orden y tomar conciencia de la intensidad de cada emoción a lo largo del día, te aseguro que es empezar ese camino que os decía antes de entrenaros, de entrenar la mente a reconocer esa emoción, de la misma manera que seguro que te entrenas tu cuerpo cuando tienes una meta deportiva. Adelante. Entonces, decodificando la ansiedad, unos consejos últimos, adelante. Intenta ver los pensamientos ansiosos como suposiciones, no como hechos. Practica observar los pensamientos, ¿no? En vez de reaccionar a ellos. Son cosas que he ido diciendo en la presentación, pero nos sirven ya de repaso. Enfoca tu experiencia en el momento presente. Hay un ejercicio muy interesante que es el estar atento, para enfocar tu experiencia en el momento presente, estar atento a los ruidos, al ruido. Cierra los ojos muchas veces e intenta observar durante un minuto, escuchar qué ruidos hay, porque el ruido es presente. Entonces intenta focalizar la mente con el sentido del oído, te va a ayudar muchísimo a entrenarte a estar en el momento presente. Etiqueta el pensamiento que tienes en ese momento, si es preocupación, si es autocrítica. Ten una visión estratégica, expande tu visión. El problema que estás ahora, que te está quitando la paz, que te perturba, es tan importante. Dentro de 10 años, ¿te va a importar eso que estás pensando ahora? No, no vale la pena. No vale la pena que le des esa trascendencia a algo que no te va a importar dentro de unos meses y mucho menos dentro de 10 años. Cambia de actividad, ayuda mucho el cambiar de actividad. Muchas veces hay gente que logra controlar sus emociones, sus pensamientos con un deporte, con un hobby, con unos masajes, con un yoga, con lo que sea. Cambia de actividad, sal a pasear, cambia de actividad. Vete con los amigos a tomar unas cervezas, cambia de actividad. Acepta y luego acepta la realidad, ¿no? Decide si el pensamiento que estás teniendo en ese momento que te perturba realmente es útil, y si realmente lo has elegido, ¿verdad? Yo tengo una frase que pongo siempre en los lugares donde voy, porque me toca viajar mucho, y la suelo poner en el baño, en el espejo del baño, ¿no? Que siempre uno pasa antes o después varias veces en el día, ¿no? Y la leo muchas veces cuando me estoy lavando las manos o los dientes, y todo es para mi bien más elevado. Y te cambia completamente la emoción, porque muchas veces cuando uno está ante el espejo, ¿verdad?, lavándose los dientes o las manos, ahí en el momento la mente te lleva a tus preocupaciones, a las tareas pendientes, a las malas noticias que has recibido. Entonces, leer esa frase me proyecta sobre lo importante, de que todo, incluso esas cosas que me están preocupando, son una oportunidad para crecer, para llegar a un bien más elevado. Porque son retos que nos dan la oportunidad de demostrar lo que valemos y de mejorar. Siguiente.
Entonces termino con este acrónimo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Este miedo que a veces nos perturba, lo podemos dominar, lo podemos trabajar y le podemos vencer. ¿Cómo? Pues mejorando tu conciencia sobre lo que significa tener miedo, ¿no? Hay un miedo natural que es positivo, y hay un miedo que es aprendido, que puede ser, que nos puede jugar en contra. Segundo, la I de identifica tus pensamientos automáticos asociados al miedo, ¿no? Que muchas veces suelen ser pensamientos de falta de confianza. Enfócate en cambiar tus pensamientos automáticos, que suelen ser absolutos, extremos, alejados de la realidad. Como os decía antes el ejemplo, ¿no? Oye, no es que, mira, no sé, mi pareja no se da cuenta de las cosas que hago por ella, eso es terrible. No es terrible, no es terrible. Primero, no es todos los días, ¿verdad? Y tu pareja también tiene derecho a tener un día malo y estar distraído. Porque decidiste casarte con un ser humano, ¿no? No con una máquina, no con un robot, con un ser humano que es imperfecto. Entonces, al ser imperfecto es normal que haya días que no se dé cuenta. Y segundo, no es terrible. No implica que no te quiera, no implica que te vaya a abandonar o que esté con otro o con otra. Uno se crea ya su telenovela, ¿verdad? Por eso apaguemos la telenovela. O sea, enfócate en cambiar ese pensamiento automático que siempre te lleva a interpretar ese error humano como algo terrible. No es terrible, no es terrible. Apaga esa telenovela. Disciplina tu mente, entrénala, oblígala a interpretar la realidad de una manera funcional y por último, olvida tu comportamiento anterior. Olvídalo. Tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad de cambiar, de decidir qué vamos a pensar. Somos libres, más o menos libres, pero somos libres y al menos tenemos la libertad de estar bien, de elegir estar bien, de trabajar esos 5 elementos que os compartí antes para estar mejor. Adelante. Bueno, y no nos olvidemos nunca que en la vida todo es en comparación con qué, ¿no? Eso me ha ayudado mucho en muchos procesos, en muchos momentos. Y por eso en este encuentro de experiencias para vos creo que no hay que perder de vista también este elemento que es totalmente real, ¿no? Que en la vida todo, y eso que nos preocupa, pues depende mucho con qué situación la comparemos, ¿no? Siempre digo que el mundo siempre ha sido injusto, siempre, no es ahora, siempre ha sido injusto. En cualquier época de la historia el mundo ha sido injusto y la injusticia juega a nuestro favor, la mayoría de las veces. Y si no, reto a la persona que no esté de acuerdo a que me diga cuál es su problema, lo comparamos, no ahora en público, pero lo comparamos con la lista de todos los problemas que hay hoy en el planeta y de todas las injusticias que ha habido a lo largo de la historia y veamos si realmente la injusticia no te juega a tu favor. O sea, que al final nos preocupamos por algo, a veces perdemos la calma, la paz, el bienestar, por algo que si nos comparamos con otras situaciones posibles y reales, nos llevaría a estar con una actitud de agradecimiento y de proactividad. Adelante. Pues nada, muchísimas gracias. Me he pasado unos minutos. Yo estoy a vuestra entera disposición para estar esos 10 minutos o los minutos que haya disponibles para responder a las preguntas. Son muchos temas y bueno, que he intentado decir de la manera más breve posible y espero que alguna de las ideas que se haya compartido jueguen a vuestro favor y que tengan un impacto positivo, ¿no?, en vuestros retos personales y profesionales. Gracias, Pablo, por compartir esta tarde. Realmente yo me llevo, incluso tomé algunos apuntes porque creo que finalmente este espacio nos quedó corto. Sería muy lindo en algún momento hacer un taller, el taller que nos decía sobre las emociones, pero me quedo y aprovecho un poquitito y antes de abrir el espacio para preguntas, a mí me llegó mucho la importancia de entrenar la mente. Y eso de que nosotros muchas veces comparamos y entrenamos solamente el cuerpo y nos cuesta de repente entrenar la mente. Esa regla fundamental de distinguir entre lo que podemos controlar y no. Realmente eso es algo que yo hoy quizás
viendo, escribiendo, me doy cuenta que muchas veces tratamos de controlar lo que es incontrolable. Entonces, pero cuando otra persona te dice y tomas nota, creo que empezás a entender un poco más. Todos tenemos luces y sombras, esa parte es tan cierta. Y todos, así como soy yo, otras personas es lo mismo y es ser un poco más empáticos también en ese sentido. Y dejar de ponernos metas que no podemos garantizar. Aparte de Sí, entrenar las emociones, o sea, anoté un montón de cosas que realmente me llevo también como tarea de ordenar esas emociones. Hoy quizás está más presente la incertidumbre, el miedo como emoción, ¿verdad? Y me gustó toda esa parte del manejo, cómo manejamos esa situación. Entonces, sí, yo me comprometo y de tener en algún momento otra charla contigo también como para hacer un taller más extenso y abarcar estos puntos. Pero ahora quiero dejar espacios para preguntas. Por ahí si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano o hacerlo vía chat. Estamos aquí, hay que aprovecharle a Pablo que nos acompaña. sobre lo que decías, Adriana, la verdad que es así, ¿eh? La mayoría de nuestros problemas surgen cuando le pedimos al mundo o a la vida o a las personas cosas que no pueden darnos, que no nos pueden garantizar. O sea, al final, si somos muy honestos, cuando estamos perturbados, cuando tenemos un miedo, una ansiedad, es que estamos pidiendo algo, estamos queriendo algo que no se está dando. Y la aceptación es el camino. Una aceptación proactiva, ¿eh? No es un no hacer nada. Es un aceptar para probar otros caminos, otras vías. Y eso es fundamental. Y el punto de que en realidad si fuéramos aún más profundo a razonar, otra idea para provocar un poco a la audiencia, es que en el fondo no existen los problemas. Pensamos que hay problemas. Pero en el fondo, ¿no os ha pasado a veces que uno tiene un día terrible, llega a su casa, está preocupadísimo ahí en la cama y a veces con rabia o con qué día más terrible y te llega tu mascota y, y le ves a la mascota feliz, que comiendo, como no tiene problemas, y es el pensamiento. O sea, el único ser de la creación que tiene problemas somos nosotros porque estamos continuamente pensando cosas de una manera que problematiza la realidad. Entonces nos jugamos muchísimo en ese entrenamiento mental, muchísimo, muchísimo, en saber darnos cuenta que los problemas, entre comillas, son retos que tenemos y que nos llevan a una situación mejor. Pablo, tenemos acá una pregunta que dice, ¿cómo se trabaja con los miedos inconscientes como la claustrofobia? Wow, qué buena pregunta. Yo ahí te diría que hay que ir con un experto, ¿eh? Yo creo, con una experta, que hay herramientas de la psicología, ¿no? Para manejar esos temas. Yo lo que conozco del tema es que lo que hay que trabajar es a nivel inconsciente y reprogramar, generar reprogramaciones, ver cuál es la causa, ¿verdad?, de esa claustrofobia, que a veces son hechos del pasado o a veces son temas hereditarios. Entonces yo lo que te diría es primero averiguar cuál es la causa y en función de la causa trabajar la solución. Perfecto. Otra pregunta dice, si bien queda claro que no debemos perturbarnos por cosas que no podemos controlar, ¿cómo evitamos la ansiedad y el miedo por situaciones como el COVID, que es algo real, viendo personas que mueren alrededor nuestro y sabiendo que estamos dentro del grupo vulnerable? Es un tema complicado. Un poco dije la respuesta. Es un tema muy delicado y no me gustaría decir nada que pueda herir sensibilidades. Pero vuelvo al punto, es aceptar incondicionalmente la realidad. Es aceptar de que las enfermedades existen, han existido siempre y no es real lo que nos planteamos de que no haya enfermedades.
de que la gente no muera, de que la gente no se contagie. Eso no va por buen camino, eso. No va en camino porque vamos a crear una sociedad con mucho miedo. Yo siempre digo, y si dentro de 10 años llega un virus mucho más letal, no nos estamos entrenando bien, porque estamos partiendo del miedo. Todas son estrategias fundamentadas en el miedo. ¿El miedo a qué? A algo inevitable, que es la enfermedad y la muerte. Entonces, yo en eso tengo una visión diferente, pero entiendo que es muy fácil hablar desde fuera y como no conozco el caso concreto de la persona que ha hecho esa pregunta, tengo mucho miedo, entre comillas, miedo a decir algo que le pueda hacer daño. La herramienta de psicología y que es real, que se recomienda es trabajar mentalmente la aceptación incondicional de la realidad. Incondicional, sin condiciones. Y eso implica de que de que existe la injusticia en el mundo, situaciones dolorosas y que realmente la actitud que tenemos que tener ante ellas es el ver el lado bueno, el ver que sacamos de algo positivo en todo ese proceso. No sé si logré responder a la pregunta, pero es aceptación incondicional de la realidad. Hay cosas que no podemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Entonces, uno se puede preocupar, ¿verdad?, de eso, de poner las medidas, ¿no?, de distancia o si uno está en esa situación vulnerable, ¿no?, de vacunarse, de eso sí, pero de lo que venga después. Claro, de tomar los recaudos, pero entender que la vida sigue pese a todo. Claro, claro. La última pregunta que tenemos acá dice, si últimamente tenés varias situaciones malas, trabajo, familia, negocio, enfermedad, ¿qué herramienta podría utilizar para que sea más fácil la aceptación de que la vida es así? Apagar la telenovela. Es que razonamos, estamos continuamente razonando. Las telenovelas, ¿cómo van adelante? Esas telenovelas brasileñas o venezolanas de 400 capítulos. Es el que era bueno, luego es malo, el que era el mejor amante, luego te pone los cuernos. Todos son emociones extremas, ¿verdad? Y van jugando con eso, ¿no? Grandes traiciones, grandes infidelidades, grandes amistades, y así van año tras año, ¿verdad?, hasta los 500 capítulos. Apaguemos, y así es nuestro día a día, ¿eh? Yo siempre digo, cuando escucho algunas sesiones de coaching, no tienen nada que envidiar a la mejor telenovela brasileña, nada que envidiar. Apaguemos esa telenovela. No tiene sentido estar pensando continuamente en eso. Primero, ya neurológicamente te genera un daño, porque las neuronas de la creatividad se bloquean y mueren. O sea, incluso no es funcional pensar en eso. ¿Pero qué nos vende la cultura? De que si no te preocupas por alguien es que no lo quieres. No es que no quiera a esa persona que está en el hospital enferma. Claro que la quiero. Pero no me va a servir preocuparme. Neurológicamente no me sirve y en mis decisiones aún menos. Te cercena la parte creativa de la proactividad. Entonces, no tiene ningún sentido bajo ningún concepto el preocuparse por algo que no puedes evitar, que es la injusticia. Siempre ha habido injusticia. Una enfermedad es una situación realmente injusta. Que la gente se muera antes de tiempo claramente es una injusticia. Por un virus, además, que no sabemos bien todavía mucha información. Entonces, son situaciones dolorosas, pero que realmente no están fuera de nuestro control. Entonces, realmente la actitud no debe ser la preocupación. Perdón, perdonad, es que me emociono porque me viene a la vez muchas situaciones, no solamente la que me estáis preguntando, pero contestando a tu pregunta es ¿qué herramienta? Hay una que yo utilizo que es, igual que la frase que os decía antes, siempre ponte, si puedes, a veces lo puedes llevar incluso en la cartera, en la billetera, quédate una tarjetita que te recuerde siempre la escala
la escala de juicios. Todo esto venía que en las telenovelas siempre los juicios son las emociones muy extremas, ¿verdad? Y los personajes muy extremos, ¿no? Está el malo malísimo, el muy bueno, tal. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces caemos en el mismo error de las telenovelas, que son las emociones extremas y los juicios extremos. ¿Cómo vencer eso? Con la escala, la herramienta que me pedías, la técnica que me pedías. Créate una escala donde escribes, como si fuera una regla, ¿verdad? Escribes genial, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo, terrible. Y entrena la mente a que todas las cosas que te suceden caben en esos 7 niveles. Que es falso, completamente falso, te estás engañando cuando toda tu vida la ves como algo terrible o genial. Que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que vive en una telenovela. Tu jefe, si te dice lo que quiere, no, mi jefe es genial, es lo máximo. Luego toma una decisión que no te gusta, no, el peor jefe que he tenido, pero por Dios. A ver quién es el que está perturbado, porque es que no es correcto eso. Ver el mundo como una telenovela de emociones extremas. Hay 7 escalas. Entrénate, sé que hay que salir de la zona de confort, sé que no es fácil, nunca he dicho que sea fácil, como no es fácil entrenarte para una triatlón o para una maratón, no digo que sea fácil, pero se puede, claro que se puede. Y hay cosas que son geniales, hay cosas que son buenas, muy buenas, hay cosas que son normales. El error humano, la mayoría de los errores humanos que nos perturban son normales. Yo que hago mucha consultoría en empresa familiar y te cuentan los problemas de las familias y que generan unos conflictos, que a veces generan unas complicaciones, es algo normal. Y cuando les ayudas a ver que son cosas normales, va cambiando la emoción. En cambio, y la emoción antes era como si fuera algo terrible. No es terrible, es algo normal. Porque es normal que un ser humano cometa errores. Entonces, yo te diría, intenta salir de la escala de lo terrible. ¿Dónde está el secreto? A esa persona, a ese colaborador de Itaú que ha hecho esa pregunta, ¿dónde está el secreto? En sacar a las personas, uno en primer lugar, del nivel terrible. Cuando tú les ayudas a salir de lo terrible, que hay cosas que son normales, malas o pueden ser muy malas, pero no terribles, ya les estás haciendo una gran ayuda. ¿Por qué? Y bueno, ¿y cuál es la definición de terrible? Para mí, y cierro con eso. Y realmente algo terrible es algo que te impide hacer en el futuro algo que sea valioso. Entonces, por eso, si la pregunta que me estaba mencionando es de alguien que ha fallecido un familiar joven, a una edad donde tenía toda la vida por delante, eso es una situación terrible. Porque la muerte ya no da más oportunidades. Pero el miedo al contagio, el miedo simplemente a estar unas semanas mal, eso no es algo terrible. Uno siempre tiene que te sean infiel, que se rompa un matrimonio. Situaciones que han llevado, que me ha tocado ver a mí en procesos de coaching, a años de mucha perturbación y de mucho odio, de mucho rencor. Eso no es algo terrible. Te impide a ti en adelante, sin ese señor a tu lado o sin esa señora a tu lado, te impide hacer cosas valiosas por el mundo, por ti, por las personas que quieres, por las generaciones. Si tú sigues teniendo la oportunidad de hacer algo valioso, no es algo terrible. Y en cambio la gente que está perturbada casi siempre les escuchas y te están interpretando lo que les sucede como algo terrible. Y ahí está el error. Intenta crear esa escala e entrenar la mente para salir de ese último nivel negativo en el que estamos muchas veces si no nos entrenamos. Pablo, va muy en relación esta siguiente pregunta, pero es lo que vos acabas de responder. ¿Cuáles son algunos ejercicios de preguntas, quizás, u otra opción, cómo nos hacemos conscientes de la realidad de nuestro día a día y qué podemos hacer para tranquilizarnos en un día normal, que es lo que nos acabas de comentar? Otra pregunta dice, somos personas afortunadas por tener salud, trabajo y tenemos equilibrio. ¿Cuál es la mejor manera de controlar la agresividad y la carga emocional con la que llegan los clientes de manera que no nos envuelva esa energía que no es buena?
Qué buena pregunta. Bueno, una primera respuesta sirve para la pregunta anterior. Hay un ejercicio que es muy importante y sé que lo habéis tratado en otras charlas, que es la respiración, ¿no? La corporalidad te ayuda a manejar la emoción. Entonces, la postura del cuerpo es muy importante, la respiración es muy importante. Hay una técnica que te recomiendo, que te regales 2 minutos, 2, 3 minutos de silencio, bien sentado, con la espalda recta y respirando con la fórmula 2-4-8. 2 segundos para llenar los pulmones de aire, 4 segundos aguantando, y a veces le cuesta a uno aguantar, y luego 8 segundos o más para soltar lentamente el aire, ¿no? Sueltas el aire, intenta pasar de los 8 segundos. Y eso durante 2 o 3 minutos. Verás que toda esa emoción negativa, toda esa carga de negatividad, la empiezas a controlar con la respiración y con la corporalidad, ¿no? El cuerpo es una gran ayuda para todo el tema emocional. Por eso todo lo que estáis haciendo de yoga, de vida saludable, realmente es el camino, ¿eh? Pero hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Una charla, solo por escuchar una charla de 45 minutos, ahí no está la solución, es poner luego en práctica lo que se dice en la charla, ¿no? Entonces, todo eso que estáis haciendo, tener esos hábitos de hacer yoga, de hacer ejercicio, de cuidar la respiración, ayuda mucho. Y luego, adicional a esto, que sirve para la pregunta anterior, estaba también pensando en la pregunta anterior, está el otro, cuando te llega un cliente muy difícil, lo mismo, es crear la creencia, cambiar la creencia, acordaos en uno de los puntos que os decía, era cambiar ese pensamiento automático. Hay un pensamiento automático que tenemos culturalmente que dice que que la gente nos tiene que tratar bien. Y eso no es real. La gente no siempre te tiene que tratar bien. No es real. Eso implicaría que las personas son robots, no cometen errores. Las personas, hay clientes que llegan algunos días en su día malo y tenemos que aceptarlo. Es una aceptación incondicional de que la vida siempre ha sido injusta y que el ser humano siempre ha sido imperfecto. Siempre. Entonces, tiene un día malo y cómo no afectar, cómo no verse afectado con el pensamiento. Porque ¿dónde surge el problema? Cuando tú te autoconvences de que las personas siempre te tienen que tratar bien. Entonces, cuando hay un cliente que te trata mal o te manda mala onda, te quedas tú, ¿cómo? Dolida, dolido. No es real. No se tiene que sentir dolido porque te traten mal. Tú, cuando te traten mal, interprétalo diciendo tiene un día malo y tiene derecho a tener un día malo. Y hoy me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. Y qué injusto que me ha tocado a mí. No, qué injusto, no. Siempre el mundo ha sido injusto. Porque uno puede decir, sí, Pablo, te compro la primera parte, pero qué injusto, ¿y por qué yo no? Y no a mi compañero de ahí en la oficina. ¿O por qué no se fue a otra oficina? ¿Por qué me tocó a mí? El mundo siempre ha sido injusto. Si tú logras trabajar la imperfección humana de manera proactiva y la injusticia de una manera también proactiva y sintiéndote privilegiado, porque todo es en comparación con qué, y que la injusticia que hay en el mundo juega a nuestro favor, la mayoría de las veces, uno tendría una actitud muy diferente ante esas cosas que no nos gustan. Y es bueno que no nos gusten. Yo nunca estoy criticando la emoción. La emoción negativa, la rabia, la ansiedad, el miedo, acordaros en la diapositiva que os puse antes, tienen su funcionalidad, tienen su lado bueno. Entonces, no es rechazar la emoción, es manejarla de una manera funcional. Pablo, acá va muy ligado de la mano el tema de la respiración. Dicen, ¿hasta qué punto el mindfulness y la meditación nos puede ayudar a administrar los pensamientos negativos y las situaciones difíciles? Muchísimo, muchísimo. Es una herramienta poderosísima y os invito a que la conozcáis y a que la pongáis en práctica. Totalmente, yo estoy muy a favor del mindfulness. Es muy útil. Perfecto. Y acá ya uno como para cerrar que dice que levante la mano el que no probó el ejercicio de respiración ahora mismo. O sea que
Mientras que vos hablabas, estábamos probando el ejercicio de respiración que yo creo que es fundamental. 2, 4, 8, creo que nos vamos a acordar de eso. Si no Muy hay bien. preguntas, alguien que quiera levantar la mano y hablar, nosotros nos pasamos un poquitito el tiempo, pero creo que fue Sí, una tarde más que enriquecedora. sí. Estamos seguros de que todos nos llevamos algo y esa es siempre la intención de estos espacios. Agradecerte a vos, Pablo, por tu tiempo y agradecerle a todos los colaboradores que pudieron sumarse a este ciclo de que estamos haciendo un ciclo de charlas y en especial a esta. Bueno, y mañana continuamos con otras más. Así que muchísimas gracias, Karina, Pablo. sí, Para nosotros un gusto. muy bien, ¿no? Encantadísimo y un placer, un privilegio. Y nada, ojalá que nos sigamos viendo. Mucho ánimo, mucha fuerza, a cuidarse mucho y hacer esas actividades que nos apasionan. ¿Sabes? Una cosa que me encantó es ver la actividad que hacéis del premio, ¿no? A los atardeceres de Paraguay. Eso me encantó, esas fotos. Ese tipo de actividades era uno de los ítems que os daba. ¿Cómo manejar la emoción? Ponte a hacer actividades que realmente te llenen. Todo eso que estáis haciendo es en la línea de... Es imposible estar viendo ese atardecer, sacando esa fotografía y estar con una mala emoción. Entonces, ¿cómo tú entrenas a tu mente y generas esos hábitos como los que tenéis ahí en Itaú para ayudar a los colaboradores a generar esa emoción positiva? O sea que encantadísimo, un privilegio y muchos éxitos. Gracias, gracias Pablo, gracias a todos. Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos en la próxima charla. Chao, chao. Chao, chao, chao.